Nunca pensé que el silencio pudiera gritar tanto. Yo estaba de pie junto a la cerca de madera, observando cómo el viento levantaba el polvo seco del camino viejo, cuando la vi. No caminaba, avanzaba con esfuerzo, como si cada paso pesara más que el anterior. Su mano derecha sostenía el vientre ya marcado por el embarazo. La izquierda cargaba una bolsa gastada, casi vacía. No miraba a los lados. No pedía ayuda. Solo seguía. En ese instante supe que algo estaba mal. Muy mal. No era común ver a una mujer así por esos rumbos de San Miguel del Monte, y menos sola. La casa abandonada, esa que nadie quería ni nombrar desde el incendio de años atrás, quedaba a pocos metros del portón de mi hacienda, y fue hacia allí donde ella se dirigió, como si el destino la empujara al único lugar donde nadie miraba. Fue entonces cuando entendí. Alguien la había arrojado allí para desaparecer. La vi empujar la puerta rota con dificultad, la madera crujió, y el eco se tragó su presencia. Una mujer embarazada y viuda, escondida en una casa en ruinas, sin comida, sin familia. Y lo peor, nadie parecía importarles. Yo podía haber girado la espalda, como hicieron todos los demás, pero no lo hice. Y esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Antes de continuar, si historias como esta te tocan el corazón, suscríbete al canal ahora. Aquí contamos relatos donde la injusticia no queda impune y la dignidad siempre encuentra un camino. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Me encantará leerte. Volví a mirar la casa desde lejos. Sabía bien lo que representaba. Abandono, miseria, olvido. Durante años, los vecinos la usaron como amenaza. Si no obedeces, acabarás ahí. Y ahora, alguien había decidido que aquella mujer merecía ese castigo. No sabía su nombre. No sabía su historia. Pero sabía reconocer el dolor cuando lo veía. Yo mismo había aprendido eso a la fuerza. Desde que María Elena, mi esposa, murió en el parto, la hacienda siguió funcionando, los campos siguieron verdes. Pero yo me quedé vacío. El dinero no compra silencio cuando la casa se queda grande. Tampoco llena el hueco que deja una risa que ya no vuelve. Por eso cuando vi a esa mujer desaparecer tras la puerta rota, sentí algo removerse dentro de mí. No era lástima, era memoria. Me acerqué despacio, sin que me viera. No quería asustarla. El piso crujía bajo mis botas viejas, y el olor a humedad salía por las ventanas rotas. Desde afuera, escuché un sollozo contenido. No un llanto desesperado. Era peor. El llanto de quien ya no espera nada. Ahí entendí que el silencio también puede ser una forma de muerte. La casa estaba casi vacía. Un colchón viejo en el suelo, una mesa coja, telarañas colgando del techo. Ella estaba sentada, apoyada contra la pared, respirando hondo como si cada inhalación doliera. Cuando levantó la mirada y me vio, se asustó. Sus ojos se abrieron grandes, oscuros, cansados. «No quiero problemas», dijo rápido. «Me iré si hace falta». No levanté la voz. No di órdenes. Solo pregunté. «¿Quién te trajo aquí?» Bajó la cabeza. Sus labios temblaron. No respondió. Ese silencio fue la respuesta. Me dijo que se llamaba Rosa, que su esposo había muerto hacía 3 meses, aplastado por un caballo en una hacienda vecina, que desde entonces la familia de él la había tratado como un estorbo. Una boca más que alimentar, dijeron, hasta que un día la subieron a una carreta y la dejaron allí, con una bolsa y nada más. Dijeron que este lugar era lo único que merecía. Susurró. Sentí vergüenza. No por mí, sino por todos. Yo conocía a esa familia. Comían en mi mesa cuando había fiestas. Me llamaban Don con sonrisas fáciles. Y ahora habían hecho eso. Rosa no pedía nada, ni techo, ni comida. Solo quería pasar la noche sin miedo. Y fue entonces cuando comprendí que la verdadera pobreza no es no tener, es no importar. Volví a la hacienda con el peso de esa historia sobre los hombros. Cada paso era una pregunta. ¿Hasta cuándo miramos hacia otro lado? ¿En qué momento el dinero nos vuelve ciegos? Entré a mi casa grande, demasiado grande. El eco de mis pasos me recordó lo solo que estaba. Pensé en mi esposa, en el hijo que no sobrevivió,
en el cuarto que nunca se usó, y pensé en Rosa, en su vientre, en la vida que estaba por nacer en medio del abandono. Esa noche casi no dormí. Al amanecer, tomé una decisión que muchos llamarían locura, pero yo la llamé conciencia. Regresé a la casa abandonada con pan caliente, leche y una manta limpia. Ella se sorprendió al verme volver. No confiaba, y con razón. El mundo no le había dado motivos. No vengo a echarte, le dije. Vengo a proponerte algo. Sus ojos se llenaron de miedo. No puedo pagar nada, respondió. No tengo a dónde ir, respiré hondo. Y dije las palabras que nadie esperaba. Ven a vivir a mi hacienda. El silencio volvió, denso, increíble. Le expliqué despacio. No como patrón, como hombre. Le dije que necesitaba ayuda en la casa, que habría un techo digno, comida y respeto, que nadie volvería a arrojarla como si fuera basura. Rosa lloró, no de alegría, de alivio. Y yo entendí que algunas propuestas no se hacen con la boca, sino con el corazón. Ese fue solo el comienzo, porque aceptar esa mujer en mi casa no solo despertaría murmullos, desataría verdades que muchos preferían enterrar. Pero eso vendría después. Na manhã seguinte, o sol ainda estava baixo quando a vi parada diante da casa antiga de pedra, aquela mesma que aparece na lembrança de todo homem do campo quando pensa em tempos difíceis. As paredes grossas, rachadas pelo tempo, sustentavam um telhado cansado, como se a casa também tivesse sobrevivido por pura teimosia. Rosa estava ali, imóvel. Usava um vestido simples, escuro, já gasto nas dobras, e um lenço prendendo os cabelos. As mãos descansavam sobre o ventre inchado, num gesto instintivo de proteção. Ela não chorava, não reclamava, apenas esperava. Eu estava montado no cavalo, alguns metros à frente, observando. A distância entre nós não era grande, mas carregava um peso enorme, o medo dela, e a decisão que eu precisava sustentar. Aquela cena ficou gravada em mim. Não parecia uma mulher pedindo abrigo, parecia alguém esperando julgamento. Desci do cavalo devagar para não assustá-la. O animal bufou baixo, sentindo o vento da manhã. Rosa levantou os olhos e me encarou com uma mistura de receio e dignidade ferida. Ela não baixou a cabeça. Isso me chamou a atenção. Não quero causar problemas, disse ela com a voz baixa, mas firme. Se debo ir-me, me iré. Ali entendi algo essencial. A humilhação não havia quebrado aquela mulher. Apenas a tinha cansado. Olhei em volta. O campo estava verde, aberto, vivo, em contraste cruel com a vida que haviam empurrado sobre ela. Aquela casa simples, isolada, parecia ter sido escolhida de propósito para escondê-la do mundo. Nade va a echar-te, respondi. Aqui no. Ela respirou fundo, como se não soubesse mais como confiar em palavras. Caminhei alguns passos até a casa e toquei a parede de pedra. Aquela construção havia sido erguida por meu pai, décadas atrás, quando a fazenda ainda era pequena. Era forte, resistente, mas abandonada. Como Rosa. Este lugar ya conoció tempos melhores, falei. Igual que tu. Ela me olhou com surpresa. Ninguém costumava falar com ela daquele jeito. Não como alguém que ainda tinha futuro. Rosa me contou mais, aos poucos. Que dormia mal, que acordava com dores nas costas e medo no peito. Que o bebê se mexia muito à noite, como se também sentisse a insegurança daquele lugar. Que às vezes falava sozinha, só para não enlouquecer, e enquanto ela falava, eu pensava em algo que quase ninguém percebe. A pior dor não é perder tudo. É perder o direito de ser visto como humano. Naquele instante, entendi que trazê-la para a fazenda não era caridade. Era reparação. Mostrei a ela o caminho até a casa principal. Caminhamos lado a lado, em silêncio. Eu à frente, ela um pouco atrás, não por submissão, mas por cautela. Cada passo parecia um teste. Será que posso confiar? Quando atravessamos o portão, vi o espanto em seus olhos, o pátio amplo, o cheiro de pão vindo da cozinha, o som distante de galinhas. Era um mundo que ela achava que não lhe pertencia mais. Não necessito lujos, disse rápido.
Solo um lugar limpo e tranquilo. Assenti. Preparei um quarto simples, mas digno. Uma cama firme, lençóis limpos, uma janela por onde entrava luz. Quando ela tocou o colchão, seus dedos tremeram. Era a primeira vez em semanas que não dormiria no chão. Graças, sussurrou. Aquela palavra dita tão baixo pesou mais que qualquer discurso. Nos dias seguintes, passei a observá-la à distância. Rosa acordava cedo, ajudava na cozinha, varria o pátio com cuidado. Nunca pedia descanso, mesmo quando o cansaço era visível. Às vezes, parava, apoiava a mão no ventre e respirava fundo. Eu via tudo, e algo dentro de mim se apertava. Porque eu reconhecia aquele esforço silencioso. Era o mesmo que eu fazia desde que perdi minha esposa. Continuar funcionando por fora, enquanto tudo doía por dentro. Rosa não falava do marido com frequência, mas quando falava, seus olhos mudavam. Contou que ele sonhava em ter um pedaço de terra, plantar milho, criar o filho ali. Sonhos simples, esmagados rápido demais. Eu decía que la tierra devuelve lo que uno siembra, comentou uma vez. Aquilo ficou comigo. A presença dela começou a incomodar alguns. Olhares atravessados, sussurros. Uma mulher viúva, grávida, vivendo sob o teto do fazendeiro. O povo sempre cria histórias quando não entende a verdade. Mas eu não recuei. Porque no fundo eu sabia. A verdadeira prova ainda estava por vir. E quando chegasse, não seria apenas sobre Rosa. Seria sobre quem eu era. E sobre o que eu estava disposto a enfrentar. No tardé en darme cuenta de que el silencio en la hacienda había cambiado. No era un silencio tranquilo, de esos que acompañan el amanecer en el campo. Era otro, uno cargado de miradas, de pasos que se detenían cuando yo aparecía, de conversaciones que se apagaban de golpe. La presencia de Rosa había alterado un orden que muchos consideraban intocable. Y yo sabía exactamente por qué. En los pueblos pequeños como San Miguel del Monte, la gente no necesita pruebas para juzgar. Les basta una imagen fuera de lugar. Una mujer viuda, embarazada, viviendo bajo el techo de un hacendado. Para ellos, eso ya era una historia completa. Una historia falsa, pero poderosa. Yo había aprendido hace tiempo que la injusticia rara vez grita. Normalmente susurra hasta que todos la repiten. La primera en venir a mí fue doña Eulalia, la cocinera más antigua de la hacienda. Una mujer recta, de manos firmes y mirada dura, que había servido a mi familia desde antes de que yo pudiera caminar. Don Esteban, dijo, cerrando la puerta detrás de sí. La gente está hablando. No fingí sorpresa. Siempre hablan, respondí. Ella dudó. Luego continuó. Dicen que esa mujer no es trigo limpio, que usted la trajo por lástima, o por algo más. Ahí sentí el golpe. No por mí, por Rosa. ¿Y usted qué cree, Eulalia? Pregunté, mirándola fijo. La mujer bajó la vista. Yo solo veo a alguien que trabaja en silencio y no mira a nadie por encima del hombro, admitió. Pero el pueblo no mira eso. Mira la barriga y la casa grande. Asentí despacio. Ahí entendí que la verdadera amenaza no venía de Rosa. Venía del juicio ajeno. Esa misma tarde, recibí la visita que menos quería. Don Ramiro Salvatierra, el cuñado de Rosa, un hombre de sonrisa fácil y ojos fríos, acostumbrado a moverse entre los poderosos sin ensuciarse las manos. Era dueño de tierras vecinas, socio ocasional, y ahora, una sombra incómoda. Entró a mi despacho sin pedir permiso. Se quitó el sombrero con una cortesía ensayada. Esteban, dijo. Me llegó un rumor curioso. No le ofrecí asiento. Los rumores no trabajan la tierra. Respondí. ¿Qué quieres? Su sonrisa se tensó apenas. Vengo por mi cuñada. Ahí supe que el conflicto había empezado de verdad. Rosa ya no vive contigo, continuó. Legalmente sigue siendo familia mía. Y el pueblo está inquieto. Lo miré sin parpadear. La arrojaron a una casa abandonada, embarazada y viuda, dije despacio. ¿Eso también te inquietó? Ramiro carraspeó. Fue una decisión difícil, pero necesaria. No teníamos cómo hacernos cargo. Mentía con facilidad. Esa familia tenía tierras,
ganado, dinero. Lo que no tenía era conciencia. Aquí está segura, afirmé. Y no pienso echarla. Sus ojos se oscurecieron. No es apropiado, dijo. Usted es un hombre respetado. Esto puede manchar su nombre. Ahí fue cuando comprendí el verdadero miedo de Ramiro. No era Rosa. Era lo que ella representaba. Una injusticia viva. Una verdad incómoda. Mi nombre no se mancha por hacer lo correcto, respondí. Se mancha cuando miro hacia otro lado. Se levantó despacio. Entonces habrá consecuencias. Y se fue. Esa noche no dormí. Sabía que Ramiro no se quedaría quieto. Hombres como él no toleran perder el control, y mucho menos frente a alguien que decide actuar diferente. Pensé en Rosa, en su embarazo avanzado, en su pasado reciente lleno de golpes silenciosos, y pensé en el niño que estaba por nacer, sin culpa, sin voz. Fue ahí cuando sentí algo que no sentía desde la muerte de mi esposa. Miedo real. No por mí, por ella. Al día siguiente, la presión aumentó. Un proveedor canceló una entrega por precaución. Un viejo amigo evitó saludarme en la plaza. Incluso el párroco me pidió hablar en privado. La gente está confundida, Esteban, me dijo. A veces, aunque uno tenga buenas intenciones, la injusticia también se disfraza de buenas intenciones. Lo interrumpí. El hombre suspiró. No insistió. Pero yo ya lo sabía. Cuando la moral se vuelve incómoda, muchos prefieren el silencio. Rosa, mientras tanto, seguía trabajando como si nada ocurriera. Y eso era lo que más me dolía. Ella sentía el cambio. Lo veía en las miradas, en los cuchicheos, en la distancia repentina de algunas mujeres del pueblo. Pero no decía nada. Nunca se quejaba. Una tarde la encontré sentada bajo el árbol grande del patio, con las manos sobre el vientre mirando al horizonte. El sol caía lento, pintando el campo de naranja. ¿Te sientes bien?, pregunté. Asintió. El bebé se mueve mucho cuando hay tensión, dijo, como si supiera. Me senté a su lado. Nada malo va a pasar, le aseguré, aunque por dentro no estaba tan seguro. Rosa me miró con una calma que me desarmó. Ya pasé por cosas peores, don Esteban, respondió. Solo... no quiero ser un problema para usted. Ahí sentí un nudo en la garganta. No lo eres, dije. El problema es la gente que se acostumbra a mirar sin ver. Esa noche, supe que debía tomar una decisión más profunda. Hasta ese momento, yo la había protegido desde la discreción, desde el margen. Pero eso ya no era suficiente. El pueblo necesitaba una señal clara. Y Ramiro también. Convoqué a una reunión en la hacienda. Algo poco común. Invitados, proveedores, vecinos, autoridades locales. No para confrontar, sino para exponer. Cuando todos estuvieron reunidos, tomé la palabra. Muchos de ustedes han escuchado historias, comencé. Algunas verdaderas, otras no. Hoy no voy a desmentir rumores, voy a hablar de hechos. Hice una pausa. Una mujer viuda, embarazada, fue abandonada en una casa en ruinas, sin comida, sin ayuda. Eso ocurrió aquí, en San Miguel del Monte. El murmullo se levantó. Esa mujer hoy vive bajo mi techo, continué. No por caridad, por justicia. Miré a Ramiro, estaba al fondo, rígido. Quien vea pecado en eso, debería revisar su conciencia. El silencio cayó pesado. No añadí más. No hizo falta. Esa noche, supe que había cruzado una línea, pero también supe algo más importante. Ya no estaba solo en esa decisión. Algunos comenzaron a mirar diferente, a hablar menos, a pensar más, y Rosa, por primera vez, sonrió sin miedo. Sin embargo, la injusticia no se rinde fácil, porque cuando alguien se atreve a romper el silencio, los que viven de él atacan con más fuerza. Y lo que Ramiro haría después, pondría a prueba no solo mi palabra, sino el destino de todos nosotros. Después de aquella reunión, nada volvió a ser igual. Durante algunos días, el pueblo pareció contener la respiración. Los saludos regresaron, tímidos.
Los proveedores retomaron el trato, con cautela. Parecía que la tormenta había pasado. Pero yo sabía que las tormentas verdaderas no avisan. Se preparan en silencio. Y Ramiro Salvatierra sabía esperar. La primera señal llegó una mañana nublada, cuando uno de mis capataces vino corriendo desde los corrales con el rostro pálido. «Don Esteban», dijo casi sin aliento. «La policía está en la entrada». Sentí un golpe seco en el pecho. No porque temiera algo que hubiera hecho mal, sino porque comprendí de inmediato por qué estaban allí. Salí al patio. 2 agentes bajaban de un vehículo polvoriento. Detrás de ellos, Ramiro. Impecable, tranquilo, como quien sabe que la ley puede usarse como arma cuando la moral falla. «Buenos días», saludó. «Lamento el inconveniente». El oficial se aclaró la garganta. «Tenemos una denuncia formal», dijo. «Abandono de persona y retención indebida». Miré a Ramiro. «¿Retención?», pregunté. «¿De quién?». «De mi cuñada, Rosa», respondió él. «Está aquí contra su voluntad». Ahí entendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Llamé a Rosa. Cuando apareció en el patio, el silencio se volvió espeso. Ella entendió al instante. Sus manos fueron al vientre, instintivas. El miedo volvió a sus ojos, pero no retrocedió. «¿Es cierto que está aquí contra su voluntad?», preguntó el oficial. Rosa respiró hondo. «No», respondió. «Estoy aquí porque me ofrecieron un lugar digno cuando nadie más lo hizo». Ramiro intervino rápido. «Está confundida. Está emocionalmente alterada por el embarazo. Sentí rabia, pero me contuve. Ella es una adulta», dije, «y nadie la obliga a quedarse». El oficial dudó. «Aún así», dijo, «necesitamos verificar su situación legal». Ahí estaba la trampa. Rosa no tenía papeles. No tenía testamento del marido. No tenía nada que la protegiera. Solo su palabra y la mía. Esa tarde, Ramiro se fue convencido de que había sembrado suficiente miedo. Y lo había hecho. Rosa pasó el resto del día en silencio. Não trabalhou, não comeu. Estava sentada na beira da cama olhando para o chão. Entrei no quarto devagar. «Vão aquitar-me-lo», dijo de pronto. «Vão aquitar-me a mi hijo». Me sentei ao lado dela. «No», respondi. «No mientras yo esté aquí». Ela levantou o olhar. «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó. «Usted no me debe nada». Respiré fundo. «Porque alguien debió hacerlo antes», respondí. Y no lo hizo. Esa noche, Rosa me contó algo que nunca había dicho en voz alta. Me habló de los primeros meses tras la muerte de su esposo, de cómo Ramiro se ofreció a ayudarla, de cómo controlaba el dinero, las decisiones, incluso lo que ella comía, de cómo cuando quedó embarazada, la trató como una vergüenza. Dijo que ese hijo no era bienvenido, susurró, que arruinaría el apellido. Sentí náuseas. No era solo abandono, era crueldad disfrazada de familia. Al día siguiente recibí un aviso legal, una demanda por daños al honor. Ramiro quería llevarme a juicio, hacer de esto un escándalo público, forzarme a elegir entre mi reputación y Rosa. Ahí estaba la verdadera prueba. Esa tarde caminé solo por los campos. Pensé en todo lo que había construido, en el nombre de mi familia, en el respeto del pueblo. Y pensé en Rosa, sentada en una casa abandonada esperando no ser vista. Entendí algo doloroso. Hacer lo correcto siempre cobra un precio. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a pagarlo? Volví a la hacienda al atardecer. Rosa estaba en el patio mirando el cielo rojo. Me acerqué. «Si decides irte», le dije, «no te detendré. Buscaré la forma de ayudarte desde lejos». Ella me miró con una firmeza nueva. «Ya me echaron una vez», respondió. «No voy a huir otra». Sonreí, con tristeza y orgullo al mismo tiempo. Entonces tampoco huiré yo. Esa noche tomé la decisión final. Contraté un abogado. Reuní documentos. Busqué testigos. Y sobre todo, preparé algo que Ramiro jamás esperaría.
hacer pública toda la verdad, sin miedo. Porque si algo había aprendido, era que la justicia emocional necesita luz para nacer, y esa luz estaba a punto de encenderse. El día del juicio amaneció gris. No era una tormenta común. Era de esas que parecen esperar el momento justo para caer. El cielo bajo, pesado, como si también cargara una decisión difícil. Mientras me vestía, pensé en lo irónico de la situación. Toda una vida construyendo respeto, y ahora estaba a punto de ponerlo todo en riesgo por una mujer que el pueblo prefería no ver. Y aún así, no dudé. Rosa estaba sentada en la cocina cuando bajé. Tenía las manos cruzadas sobre el vientre, el rostro pálido. No dormí bien esa noche, pero ella había dormido menos. No tienes que ir, le dije. Yo me encargo. Ella negó con la cabeza. Si hablan de mí, respondió. Quiero estar ahí. En ese momento entendí que Rosa ya no era la mujer que había llegado a la casa abandonada. El miedo seguía, sí, pero ahora caminaba junto a una dignidad que nadie había logrado quebrar. Salimos juntos. El edificio del juzgado de San Miguel del Monte era antiguo, de paredes gruesas y bancos de madera gastados. Al entrar, sentí las miradas clavarse en nosotros, algunas de curiosidad, otras de juicio, unas pocas de silencioso apoyo. Ramiro ya estaba allí, acompañado de su abogado. Sonreía poco, pero seguro. Estaba convencido de que la ley, fría y ordenada, jugaría a su favor. El juez pidió silencio. La audiencia comenzó con formalidades, pero no tardó en ir al centro del asunto. La impropiedad de que una mujer viuda y embarazada viviera en la hacienda de un hombre solo. Escuchar eso, en voz alta, me revolvió el estómago. Cuando fue mi turno de hablar, me levanté despacio. Sentí el peso del lugar, del pueblo entero, sobre los hombros. No estoy aquí para defender mi reputación, dije. Estoy aquí para decir la verdad. El murmullo se apagó. Rosa fue abandonada por su familia política, continué. Embarazada, viuda, sin recursos. La dejaron en una casa en ruinas para que desapareciera sin hacer ruido. Yo no la retuve. Yo la recogí. Miré al juez. Luego, al pueblo. Si eso es un delito, entonces acepto las consecuencias. El silencio fue total. Ramiro se levantó de inmediato. Mi cuñada estaba emocionalmente inestable, dijo. No sabía lo que hacía. Yo actué para proteger el honor de la familia. Ahí fue cuando Rosa se puso de pie. Nadie la había llamado. Nadie se lo esperaba. El honor no abandona a una mujer embarazada, dijo con voz firme. El honor no decide que un niño es una vergüenza. Sentí un nudo en la garganta. Rosa habló sin gritar, sin acusar con odio, solo contando los hechos, el control, la humillación, la noche en que la subieron a la carreta y la dejaron sola. No pedí vivir en la hacienda, concluyó. Pedí no morir olvidada. Algunas mujeres del público lloraban, otros bajaron la mirada. El juez pidió un receso. Salimos al patio. El cielo seguía cerrado. Ramiro evitó mirarnos. Su seguridad comenzaba a resquebrajarse. Rosa se apoyó en una columna, cansada. Me acerqué. Pase lo que pase, le dije. Hiciste lo correcto. Ella sonrió apenas. Usted también. En ese instante, entendí que ya no se trataba solo de protegerla. Se trataba de reparar algo mucho más grande. Cuando la audiencia se reanudó, el juez fue claro. No había pruebas de retención. Rosa era libre de decidir dónde vivir. La denuncia quedaba sin efecto. Ramiro apretó los labios. Pero yo sabía que eso no bastaba. Porque aunque la ley hubiera hablado, el pueblo aún no. Y fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Pedí la palabra una vez más. Antes de irnos, dije, quiero hacer una declaración pública. El juez dudó, pero asintió. Respiré hondo. He pasado mucho tiempo callando. Continué, creyendo que hacer lo correcto en silencio era suficiente. Hoy entiendo que no. Miré a Rosa. Esta mujer no necesita compasión. Necesita seguridad,
Y su hijo también. Volví a mirar al pueblo. Por eso, hago esta propuesta. Rosa y su hijo serán parte de mi familia. No como sirvienta, no como protegida, como herederos de mi nombre y de mi tierra. El murmullo estalló. Ramiro se levantó de golpe. Eso es una locura, gritó. Lo hace para provocar. Lo miré con calma. Lo hago porque nadie más lo hizo cuando era necesario. Rosa me miraba, paralizada. Don Esteban, susurró. Yo no te estoy comprando, dije. Te estoy eligiendo, y te doy la libertad de decir que no. El juez golpeó la mesa pidiendo orden. Esta es una decisión personal, dije. No legal. Pero quiero que conste aquí, ante todos. El silencio volvió. Rosa respiraba agitada. Sus manos temblaban. El peso de la propuesta era enorme. No era solo protección. Era pertenencia. Nadie me había elegido antes, dijo finalmente. Siempre fui una carga. No lo eres, respondí. Nunca lo fuiste. Las lágrimas corrieron por su rostro. Entonces acepto, dijo. Por mi hijo. Y por mí. Afuera, la lluvia comenzó a caer. No fuerte, no violenta, como una bendición tardía. Salimos del juzgado bajo ese cielo que por fin se abría. Algunos se acercaron a darnos la mano. Otros se quedaron mirando desde lejos. Pero algo había cambiado. El silencio ya no era de juicio. Era de respeto. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo comentarios, murmullos, distancias. Pero también hubo gestos nuevos. Una canasta de comida dejada en la puerta, una vecina que preguntó por Rosa, un saludo que antes no existía. Rosa comenzó a sonreír más, a descansar. El bebé crecía fuerte. Yo lo sabía porque ella me lo decía cada mañana, con una mano sobre el vientre y una luz distinta en los ojos. Una tarde, sentados frente a la casa de piedra, Rosa me dijo, «Nunca imaginé que alguien haría algo así por mí. Miré el campo. Yo nunca imaginé que alguien me devolvería las ganas de cuidar», respondí. Aún faltaba el nacimiento. Aún faltaban heridas por cerrar. Pero algo esencial ya estaba hecho. La injusticia había sido expuesta. El silencio había sido roto. Y una propuesta inesperada había cambiado destinos que parecían sellados. El parto comenzó de madrugada. No hubo gritos, ni dramatismo exagerado. Solo un golpe seco en la puerta y el rostro pálido de doña Eulalia bajo la luz temblorosa del farol. Don Esteban, es hora. Sentí que el corazón se me detenía un segundo. La casa estaba en silencio. Ese silencio profundo que solo existe antes del amanecer. El viento movía las cortinas como si respirara con dificultad. Rosa estaba en la habitación, recostada, con el sudor marcándole la frente y los labios apretados para no quejarse más de lo necesario. «Tranquila», le dije tomando su mano. «No estás sola». Ella me miró. Y en sus ojos no vi miedo. Vi confianza. Eso me atravesó el pecho. Mandamos llamar a la partera del pueblo, doña Mercedes, una mujer pequeña, de voz firme, que había traído al mundo a medio San Miguel del Monte. Mientras esperábamos, Rosa respiraba con cuidado, siguiendo el ritmo que le indicaban. Cada contracción era una batalla silenciosa. Yo me quedé a un lado. No como patrón, no como testigo, como alguien que se queda. Cuando doña Mercedes llegó, la casa se llenó de movimiento. Agua caliente, mantas, órdenes dichas en voz baja. Me pidieron que saliera. Dudé. Rosa apretó mi mano. «No se vaya», susurró. Asentí. Esperamos. El tiempo se volvió extraño. Cada minuto pesaba una eternidad. Afuera el cielo comenzaba a aclarar, pintándose de un gris azulado. Yo pensaba en todo lo que había pasado para llegar a ese instante. El abandono, la casa en ruinas, el juicio, la propuesta inesperada. Y pensé en el niño, en cómo había resistido todo eso antes incluso de nacer. Cuando finalmente escuché el llanto, sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Es un varón», dijo doña Mercedes sonriendo. «Fuerte, muy fuerte». Rosa lloró. Yo también. No intenté esconderlo.
El niño fue colocado sobre el pecho de su madre. Ella lo miró como si el mundo entero cupiera en ese pequeño cuerpo. «Hola», susurró. «Ya estás a salvo». En ese momento entendí algo que nunca había logrado comprender con palabras. La vida no pide permiso para empezar de nuevo. Lo llamamos Mateo. Porque así lo había querido su padre. Rosa me lo contó entre lágrimas tranquilas, acariciando la cabeza del niño. Los días siguientes fueron de calma. Una calma frágil pero real. La casa se llenó de sonidos nuevos. Llantos, pasos suaves, risas tímidas. Rosa se recuperaba despacio, rodeada de cuidados que nunca había tenido. Yo observaba desde la puerta muchas veces en silencio. No quería invadir, solo estar disponible. Fue entonces cuando Ramiro volvió a aparecer. No entró con amenazas. Entró con una carta. «Vengo a cerrar este asunto», dijo, seco. La carta era una renuncia. A cualquier reclamo. A cualquier vínculo. Firmada. «El niño no llevará mi apellido», agregó. «No quiero nada que ver con esto». Lo miré largo rato. «Nunca lo tuvo», respondí. «Y nunca lo necesitará». Ramiro apretó la mandíbula. «El pueblo no olvidará esto», advirtió. «El pueblo ya empezó a recordar», contesté. Se fue sin decir más. Y con él se fue la última sombra. Días después, convoqué a todos a la hacienda, no por conflicto, por claridad. Presenté a Mateo. No como escándalo, como verdad. «Este niño crecerá aquí», dije, «con tierra bajo los pies y respeto en el nombre. Y quien tenga un problema con eso, sabrá dónde estoy». Nadie habló, pero nadie se fue. Ese silencio era distinto. Rosa se acercó a mí esa noche, cuando Mateo dormía. «No sé cómo agradecerle», dijo. Negué con la cabeza. «No me agradezcas», respondí. «Ayúdame a hacerlo bien». Ella sonrió. «Eso sé hacerlo», dijo. «Cuidar». Con el tiempo, el pueblo cambió. No de golpe, pero cambió. Rosa empezó a ser llamada por su nombre. Ya no era la viuda, era la madre de Mateo. El niño creció fuerte, rodeado de manos que antes se cruzaban de brazos. Y yo volví a sentir que la casa tenía sentido. Una tarde, mientras caminábamos frente a la vieja casa de piedra, la misma donde todo comenzó, Rosa se detuvo. «Ahí pensé que mi vida había terminado», dijo. Miré la casa. «Ahí empezó», respondí. Al caer el sol, Mateo dormía en mis brazos. Sentí su respiración pequeña y constante. Pensé en la injusticia, en el miedo, en las decisiones difíciles. Y supe, sin dudas, algunas familias no nacen de la sangre, sino del valor de quedarse cuando todos se van. Nunca fui un hombre de muchas palabras. En el campo se aprende que hablar de más no hace crecer la cosecha ni cura las heridas. Pero hay momentos en la vida en los que el silencio ya no alcanza. Momentos en los que uno tiene que mirar atrás, juntar los pedazos de todo lo vivido, y entender por qué el destino nos empujó justo hasta ahí. Mateo tenía casi 1 año cuando me di cuenta de eso. Caminaba torpe, con las rodillas raspadas y la risa fácil. Cada paso suyo parecía una victoria contra todo lo que había intentado impedir que existiera. Rosa lo seguía con la mirada, siempre atenta, siempre presente. Ya no había en ella rastro de aquella mujer rota que encontré en una casa abandonada. Había cansancio, sí, pero también una fuerza tranquila, profunda, de esas que no hacen ruido. «Está aprendiendo rápido», me dijo una tarde, sentándose a mi lado en el corredor. «Como su madre», respondí. Ella bajó la mirada, sonrió apenas. «No», corrigió, «como alguien que tuvo que aprender a sobrevivir». Esa frase se me quedó clavada, porque entendí que Mateo no solo estaba creciendo en esa tierra, estaba creciendo a pesar de todo lo que quiso arrancarlo de ella. El pueblo también había cambiado. No fue de un día para otro. Los cambios verdaderos nunca lo son. Pero las miradas ya no pesaban. Los murmullos se habían ido apagando. La gente comenzó a entender que la historia de Rosa no era una vergüenza. Era una herida colectiva que nadie había querido mirar de frente. Hasta que fue imposible ignorarla. Doña Mercedes solía decir que los pueblos pequeños no olvidan, pero sí aprenden.
Y yo empecé a creerle cuando vi a las mismas personas que antes bajaban la cabeza, ahora acercarse a Rosa con respeto. Si necesita algo, avise, le decían. No por lástima, por reconocimiento. Ramiro desapareció, no físicamente, pero sí de todo lo que importaba. Se mudó a la ciudad, dicen. Otros aseguran que intentó rehacer su vida lejos de San Miguel del Monte. Nunca pregunté. Hay ausencias que son una forma de justicia. Lo único que quedó de él fue el apellido. Y ese tampoco pasó a la siguiente generación. Mateo creció con otro nombre. Uno limpio. Uno construido con actos, no con abandono. Y eso fue la verdadera victoria. Una mañana, mientras revisaba los corrales, Rosa se acercó con una expresión distinta. Don Esteban, tenemos que hablar. Ese tenemos me hizo levantar la mirada. Dígame. Respiró hondo. He pensado mucho en el futuro de Mateo. Asentí. No interrumpí. Quiero que crezca sabiendo de dónde viene, continuó. No del dolor, sino de la dignidad. Esperé. Y también quiero que sepa quién estuvo cuando nadie más estuvo. Sentí un nudo en la garganta. Rosa. No hablo de títulos, me interrumpió con suavidad. Hablo de presencia, de ejemplo, de valores. Miré al niño, que jugaba con un trozo de madera, concentrado como si fuera un tesoro. Ese niño ya tiene eso, dije. Con usted. Ella negó despacio. No sola. No hubo promesas grandilocuentes, no hubo declaraciones dramáticas, solo decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo. Mateo empezó a llamarme Don T. Después, tío. Nunca lo corregí. Los nombres verdaderos no se imponen. Cuando cayó enfermo por primera vez, pasé la noche despierto, sentado al borde de su cama, escuchando su respiración. Cuando dio sus primeros pasos firmes, yo estaba ahí. Cuando preguntó por su padre biológico, Rosa le dijo la verdad, sin rencor, sin mentiras. Alguien que no supo quedarse, fue todo lo que dijo. Y fue suficiente. Con los años, la hacienda volvió a llenarse de vida. Mateo corría entre los trabajadores como si todos fueran familia. Y de algún modo, lo eran. El respeto había reemplazado al miedo. La compasión había vencido al juicio. Una tarde, durante la feria del pueblo, alguien se acercó y me dijo, «Usted cambió muchas cosas, don Esteban». Negué. «No», respondí. «Solo dejé que se vieran». El verdadero cierre llegó una noche tranquila, cuando Mateo ya tenía 8 años. Estábamos sentados frente al fuego. Rosa cosía en silencio. Mateo jugaba con un caballo de madera. «Don T», me dijo de repente, «¿usted se va a ir algún día?» La pregunta cayó pesada. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque todos se van», respondió, con la naturalidad cruel de los niños. Rosa levantó la mirada, tensa. Yo pensé antes de hablar. «Algunas personas se van», dije. «Otras se quedan. Y las que se quedan, construyen». Mateo me miró fijo. «Entonces, ¿usted se queda?» Asentí. «Mientras tenga fuerzas». Sonrió. Y volvió a jugar. Rosa cerró los ojos un instante. Supe que también había encontrado su respuesta. Esa noche, entendí algo más. No salvé a Rosa. No salvé a Mateo. Ellos me salvaron a mí. De una vida vacía, ordenada, correcta, pero sola. Me enseñaron que la justicia no siempre llega con castigos. A veces llega con oportunidades, con decisiones valientes, con manos extendidas cuando todos retiran las suyas. Hoy, cuando camino por la hacienda y veo a Mateo ayudando a los más chicos, cuando escucho a Rosa reírse sin miedo, sé que aquella casa abandonada no fue el final de nada. Fue el umbral, el lugar donde una mujer fue arrojada, y desde donde nació una familia que nadie pudo destruir. Porque hay historias que no se escriben con sangre, sino con presencia. Y hay propuestas inesperadas que no cambian una vida. Cambian generaciones enteras. Hay historias que terminan cuando se apagan las luces, y hay otras que continúan respirando dentro de quien las escucha. Esta es una de esas. Pasaron los años con la calma que solo el campo conoce. No hubo grandes anuncios ni celebraciones ruidosas.
La vida siguió, como siempre lo hace, despacio, insistente, sincera. Mateo creció fuerte, con las manos manchadas de tierra y los ojos llenos de preguntas. Aprendió a reconocer el clima por el olor del aire, a respetar a los animales, a escuchar antes de hablar. Aprendió sobre todo que la dignidad no depende de lo que uno tiene, sino de cómo decide permanecer. Rosa envejeció un poco también, no en el cuerpo, porque su energía seguía intacta, sino en la mirada. Una mirada más serena, más segura. Ya no caminaba con miedo, caminaba con memoria. Y eso cambia todo. Yo aprendí a soltar. Soltar la idea de que el control es seguridad. Soltar la creencia de que ayudar es debilidad. Soltar el pasado que me había convertido en un hombre correcto, pero distante. A veces por las noches, me sentaba solo en el corredor, escuchando los grillos, viendo la luz tenue de la casa encendida, y pensaba en esa primera vez que vi a Rosa, sentada en el suelo de una casa abandonada, con el miedo en el cuerpo y la vida colgándole del vientre. Si alguien me hubiera dicho entonces todo lo que vendría después, no lo habría creído. Porque la vida no avisa cuando va a cambiarte. Solo te pone frente a una decisión, y observa quién decides ser. Un día cualquiera, Mateo llegó del pueblo con una pregunta. Don T. ¿Por qué la gente cuenta nuestra historia? Sonreí. ¿Qué historia? La de mamá, la mía, la suya. Pensé un momento antes de responder. Porque a veces la gente necesita creer que las cosas pueden ser distintas. ¿Y pueden? Preguntó. Lo miré a los ojos. Solo si alguien se atreve a quedarse cuando sería más fácil irse. Mateo asintió. No dijo nada más, pero supe que lo había entendido. Rosa se acercó después con una taza de café en las manos. ¿Sabes? Me dijo. Durante mucho tiempo pensé que mi historia iba a ser solo dolor. Y no lo fue. Respondí. No, fue resistencia. Nos quedamos en silencio. No hacía falta más. El pueblo de San Miguel del Monte ya no hablaba de Rosa como la viuda. Hablaba de ella como la mujer que salió adelante. Y hablaba de Mateo como el chico noble. Y de mí, solo como alguien que hizo lo que creyó correcto. Eso era suficiente. Porque la verdadera justicia no necesita aplausos. Solo necesita verdad. Con los años, muchas personas llegaron a la hacienda buscando trabajo, consejo, o simplemente un lugar donde ser tratados con respeto. Nunca preguntamos demasiado. Aprendimos que cada quien carga su propia historia, y que ofrecer un espacio seguro puede ser el primer paso para que alguien vuelva a creer. Una tarde, Rosa me dijo algo que nunca olvidé. La casa que nos dieron no fue lo que nos salvó. Fue que alguien nos miró como personas, no como un problema. Esa frase explica todo. Hoy, cuando alguien escucha esta historia, tal vez no vea una hacienda, ni un campo, ni una viuda embarazada. Tal vez se vea a sí mismo. Tal vez recuerde un momento en que fue ignorado, o juzgado, o dejado atrás. Y si esta historia sirve para algo, que sea para eso. Para recordar que una sola decisión humana puede cambiar un destino entero. Que nadie está tan perdido como para no merecer una oportunidad. Y que ayudar no siempre es dar dinero. A veces es simplemente no mirar hacia otro lado. Rosa suele decir que la vida no le devolvió lo que perdió, pero le dio algo distinto. Yo creo que la vida no devuelve. La vida transforma, y cuando transforma, lo hace con una delicadeza que solo se entiende después. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en esta historia tocó algo en ti. Tal vez una herida. Tal vez una esperanza. Gracias por quedarte. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Suscríbete al canal para seguir acompañándonos en historias donde el dolor no tiene la última palabra. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia hoy? Porque mientras alguien escuche, estas historias seguirán vivas.